Muy bien, vamos entonces a hacer la presentación de los casos clínicos. Caso clínico número 1. Se trata de un paciente varón de 44 años, natural y procedente de Lima, que consulta por tener hígado graso. Tiene entre sus antecedentes de diabetes mellitus, que viene tratado con metformina, sitaglipina, mal controlado, de tal manera que se ve obligado a utilizar escala móvil de insulina. Asimismo, hipertensión arterial que viene en tratamiento con atenolol. Tiene un peso de 114 kilos, talla 162 centímetros, un índice de masa corporal de 43.44. Dentro de los exámenes auxiliares tiene una TGP en 110, TGO 56, insulina basal 43.4, glucosa en 350, el colesterol 202, triglicéridos 305, albúmina 4.24, hemoglobina 14, vitamina B12 338. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear para poder conversar es, ¿cuál sería nuestra primera actitud si tenemos este paciente que llega al consultorio y desea una opinión porque le han dicho que tiene hígado graso? Jacqueline Cadillo, a ver, cuéntame, ¿qué haríamos con un paciente de estas condiciones? Bueno, primero me llama la atención que tenga una glucosa tan alta a pesar de que está con tratamiento de metformina y bueno, es insulina móvil, o sea, obviamente significa que está mal controlado, ¿no? Y con respecto a la TGP y la TGO, si no me equivoco, están aumentadas. Sí, claro. eh, por encima era 100 y 40, si no me equivoco, los En valores normales. general, TGO, TGP, en términos generales podríamos decir hasta 40 cada Hasta uno. 40, ¿no? Ya. Sí, depende, a ver, algunos laboratorios les van a decir 35, otros 32, lo cierto es que está aumentado. Ujú. Bueno, con respecto al colesterol y a los triglicéridos, vemos que, o sea, definitivamente están incrementados. Entonces, en este caso, creo que con esto podría ser, bastarse, ¿no? Para decirle al paciente que sí tiene un riesgo de hígado, graso, o sea, por el acúmulo de grasa en general. Después, bueno, la albúmina no está afectada, así que podría pensar de que el problema que tiene no es algo crónico, o sea, se está presentando recién. Y bueno, la hemoglobina estaría bien y la vitamina B12 también estaría bien, ¿no? Ah, bueno, los valores de colesterol y triglicéridos también están relacionados con el IMC que presenta, ¿no? Es ya su obesidad mórbida. Ujú. Y aparte que, o sea, la obesidad, más la diabetes mal controlada, más la hipertensión, ya más las dislipidemias sería ya un síndrome metabólico, así que sí, Ajá, obviamente está en riesgo, ¿no? Desarrollar este hígado graso, no alcohólico. muy bien, está bien, perfecto. Entonces, ¿cuáles son los criterios para hablar de síndrome metabólico? Acá, de hecho, tú has mencionado ya algunos, ¿no? Tiene diabetes, tiene obesidad. ¿Qué otro criterio nos serviría para mencionar síndrome metabólico? Creo que serviría también, no sé si es uno de los criterios medir la circunferencia abdominal. Sí, sí, depende. Entonces, miren chicos, esto lo deben haber visto en endocrino, pero tenemos criterios de la Organización Mundial de la Salud, el ATP3 y otros, ¿no? Por lo general, paciente que tiene 3 de 5 criterios. Entonces, paciente que tiene hipertensión, que tiene obesidad y tiene diabetes. Listo, por ejemplo, allí ya tendríamos 3 criterios. O podríamos decir paciente que tiene hipertensión, que tiene triglicéridos elevados y tiene diabetes. O sea, ahí está 3 criterios también. Y el HDL bajo, que acá no lo tenemos, pero es otro criterio. Algunos utilizan el perímetro de cintura, depende de la tabla que querramos usar, ¿no? Pero en general son más o menos lo mismo y sí tenemos criterios en este paciente para plantear síndrome metabólico.
Además, haríamos alguna pregunta en relación a su historia de ingesta de alcohol, porque el paciente viene a nosotros a consultar porque tiene hígado graso. O sea, de hecho, con esta información le podemos decir al paciente, usted tiene criterios para pensar que usted lo que tiene es un síndrome metabólico. Pero, ¿qué más haríamos con este paciente? Chicos, no tengan miedo a equivocarse. A ver, Luis Ángel Jiménez. Tenemos al paciente con nosotros que viene a consultarnos por hígado graso. Ya tu compañera nos ha dicho que sí, que ella, por todo lo que ha evaluado en la historia que tenemos, ella piensa que sí, que le podemos decir al paciente que tiene síndrome metabólico. ¿Qué otra cosa más haríamos con el paciente? Les ayudo. Cuando nosotros tenemos un paciente que viene a consultar por hígado graso y tenemos en este caso en particular características del síndrome metabólico, nosotros deberíamos de hacer historia también para ver si tiene o no historia de ingesta de alcohol. Y este paciente no tenía una historia de ingesta de alcohol. Este caso es un caso de la vida real y a este paciente lo conozco. De tal manera que sí estoy segura que este paciente no tenía historia de ingesta de alcohol. Pero además, otra de las cosas que debemos de hacer es descartar otras causas de hígado graso. Entonces tenemos que preguntar si el paciente tiene arritmias, por ejemplo, y si toma amiodarona, que puede dar hígado graso, o si utiliza algunas hierbas u otros fármacos que puedan ocasionar hígado graso, tratar de descartar otras enfermedades causantes de hígado graso. Y cuando no hay ninguna causa de hígado graso y también excluimos alcohol y tiene estas características, decimos entonces que se trata de una enfermedad del hígado graso no alcohólico. Muy bien, si tenemos a un paciente con enfermedad del hígado graso no alcohólico que viene porque tiene todas estas morbilidades, ¿cuál sería nuestra siguiente actitud? ¿Qué hacer cuando un paciente tiene hígado graso? Les voy comentando. Los pacientes que tienen hígado graso, lo que más importa es saber si el paciente tiene fibrosis o no tiene fibrosis, porque lo más importante en el hígado graso es ver el pronóstico del paciente. El paciente que tiene hígado graso con fibrosis será un paciente que tiene alto riesgo de hacer cirrosis, más aún si es diabético. La población de los pacientes diabéticos son poblaciones de pacientes que tienen alto riesgo de cirrosis. Muy bien, entonces, si yo necesito dividir a mi grupo de pacientes que tienen hígado graso, si tienen o no tienen fibrosis, mi siguiente paso, ¿cuál sería? Calcular la fibrosis a través de biomarcadores séricos. Muy bien, sus smartphones y calculamos severidad de fibrosis. Si utilizáramos el NALF Score Index, entonces, ¿cuáles son los índices que vamos a utilizar para calcular enfermedad del hígado graso? Podemos utilizar el NALF Score Index y el FIB4. Acá hemos utilizado el NALF Score Index y el NALF Score Index da 2.55. Ustedes colocan en sus aparatos, en sus smartphones, y van a colocar NALF Score Index, Calculator, y les va a dar todos lo que van a alimentar a este programa, y en este caso sale 2.55. Muy bien, es compatible con una fibrosis avanzada F3, F4. Vamos a seguir haciendo nuestra siguiente recomendación y le decimos al paciente que está probablemente con una fibrosis cirrótica o precirrótica. ¿Qué haríamos con este paciente? Cuando
a este paciente yo le digo de que debería de bajar de peso y el paciente intenta perder peso y no puede perder peso, y este score sérico de la valoración de la fibrosis. Este paciente debería tener una valoración de fibrosis a través de un método de imagen, y el método de imagen puede ser una elastografía por FibroScan, una elastografía por ecografía o una elastografía por resonancia magnética. Entonces, chicos, el siguiente paso en este paciente debería de ser un estudio confirmatorio de la severidad de la fibrosis a través de un método de imagen, una elastografía. El método más validado hoy por hoy es la elastografía por FibroScan. Y le recomendamos que pierda peso. Muy bien. Entonces, este paciente no se pudo realizar el método de la elastografía por el FibroScan porque no tenía disponibilidad, es un paciente de provincia. El paciente nos dice en la consulta que ha intentado hacer dieta para controlar la diabetes y bajar de peso, pero no ha tenido éxito. Ha utilizado en más de 2 oportunidades a una nutricionista y no consigue mejorar. Es un paciente con obesidad mórbida, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Muy bien. Entonces, no se puede el paciente hacer una elastografía hepática, pero como tiene una fibrosis F3, F4, el médico le dice que se haga una endoscopía para ver si tiene o no tiene varices esofágicas, porque si la valoración de la fibrosis le ha salido muy alta, entonces quiere descartar si no hay cirrosis con varices esofágicas. Y el paciente se somete a la endoscopía alta y la endoscopía alta es normal. Consulta con su médico endocrinólogo y le dice que definitivamente no puede, que sigue con insulina, que no puede controlar, y le propone el médico que se haga la cirugía bariátrica de manga gástrica. Entonces, nuestro paciente tiene criterio para hacerse una cirugía bariátrica de manga gástrica. En realidad, según la IFSO, que es el ente regulador para mirar si hay o no indicación de cirugía bariátrica, si lo tiene, es un paciente que tiene un índice de masa corporal mayor a 35, en este caso tiene 43, es un paciente obeso mórbido, es un paciente que tiene además una diabetes que no puede controlar ni con dieta ni con medicamentos, tiene hipertensión arterial, tiene hipertrigliceridemia. Serían suficientes 2 comorbilidades metabólicas para la indicación de la cirugía bariátrica. De tal manera que tiene los criterios, y a pesar de que tiene una valoración de fibrosis que es una valoración alta, no tiene varices esofágicas, el médico decide entonces hacer una cirugía bariátrica. En la cirugía bariátrica le hacen una biopsia hepática. Encuentran en la biopsia, miren, estos son acúmulos de grasa, y además del acúmulo de grasa, cuando hacen la tinción tricrómica, encuentran puentes fibróticos. Entonces, es una arquitectura hepática distorsionada por ensanchamiento del espacio porta. Es un espacio porta ensanchado, aquí está, este es el espacio porta ensanchado, ¿no? Y tiene presencia de puentes fibróticos. Esta es una coloración tricrómica. Todo lo que está en esta banda es fibrina, es tejido fibroso, y hay una degeneración balonante y hay esteatosis, ¿no?
a gota grande. Entonces, cuando el paciente tiene más del 5% de la grasa, tiene degeneración balonante y tiene células inflamatorias en el hígado, yo puedo decir que es una esteatohepatitis. Y las esteatohepatitis nuevamente las vamos a dividir en dos. Una esteatohepatitis con fibrosis y una esteatohepatitis sin fibrosis. Y este paciente tiene esteatohepatitis con fibrosis, con puentes fibróticos, porta significa fibrosis F3, presirrótica, porque la fibrosis F4, estamos utilizando la escala de Metavir, ya correspondería a la cirrosis hepática. Muy bien, este paciente después de la cirugía bariátrica, la diabetes mellitus se controla, ya no ha requerido terapia antidiabética de ningún tipo, la presión arterial se controló, ya no utiliza antihipertensivos, de un índice de masa corporal de 43.4, ahora tiene un índice de masa corporal de 26.29 y las transaminasas se normalizaron, la insulina basal se normalizó, la hemoglobina glicosilada también, los triglicéridos mejoraron y en realidad mejoró todo. Entonces hacemos la valoración del score de index, del DALF Index Score, y sale 0.32 y el paciente se dice tiene una fibrosis F0. Muy bien, porque necesitamos saber cómo ha ido la fibrosis del paciente. El paciente que tiene una fibrosis que no disminuye es un paciente que va a ir definitivamente a la cirrosis. Entonces, con este score hay una mejoría, sin embargo, le proponemos al paciente realizarle la elastografía por FibroScan con la finalidad de ver realmente por el método de imagen si es o no es una fibrosis hepática y cómo está la esteatosis del hígado. Y miren ustedes, este valor de 207 es el valor de la valoración para la cantidad de grasa y según esto el paciente ya no tiene grasa en el hígado y es la valoración en kilopascales para mirar la fibrosis hepática y cuando el valor está por debajo de 5.5 kilopascales, el paciente no tiene fibrosis hepática y en este caso podríamos decir que no hay ni grasa en el hígado ni valoración de fibrosis hepática. Por lo tanto, si el método sérico es un método que nos está diciendo que no hay un problema de fibrosis en el hígado y lo comprobamos a través de la elastografía por FibroScan, podríamos decir que esta cirugía metabólica en este paciente no solamente ha mejorado el tema de la metabólico relacionado a la diabetes, a la hipertensión arterial, sino también ha habido una mejoría en relación a la fibrosis hepática. Miren ustedes, esta es la evolución del paciente. Es un paciente que ingresó con 114 kilos previos a la cirugía y que al año ha bajado a 69 kilos. Su índice de masa corporal ha mejorado, la presión arterial ha mejorado, las transaminasas se normalizaron, la hemoglobina glicosilada también mejoró, ¿no? De tener una hemoglobina glicosilada de 7.2 previo a la cirugía, ya está con 5.3, y la valoración de la fibrosis que la hemos hecho a través de método de elastografía por FibroScan, también fue progresivamente mejorando en el tiempo. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, dime. Con eso de que la fibrosis disminuye
¿Es porque los hepatocitos se regeneran o el tejido, de colectivo se como que degrada? No me quedó como que claro porque aparece como menos después. Sí, importante tu pregunta. Cuando los pacientes tienen hígado graso en el contexto de un hígado graso metabólico sin una enfermedad hepática crónica subyacente tipo hepatitis B, hepatitis C, hoy por hoy la única condición que ha demostrado mejorar y regresionar la fibrosis es la pérdida de peso. Entonces, la pérdida de peso disminuye la cantidad de grasa en el hígado, mejora el proceso inflamatorio. Hemos visto allí que el paciente ya normaliza transaminasas. Hay pacientes que empiezan con proteína C reactiva, que es una reacción de fase inflamatoria alta, y conforme van bajando de peso, la proteína C reactiva disminuye también, porque la obesidad es un estado inflamatorio. Al disminuir el estado inflamatorio, el hígado obviamente tiene una capacidad de regeneración y la fibrosis puede regresionar. Hay un estudio publicado por el doctor Vilar Gómez que ha demostrado que cuando los pacientes bajan de peso, pueden llegar hasta el 45% de los pacientes que pierden más del 10% de su peso basal, logran la regresión de la fibrosis. Entonces, sí, es posible que la fibrosis regresione. Gracias, doctor. Hay 3 metaanálisis, 2 metaanálisis publicados en el año 2019, de pacientes sometidos a cirugía bariátrica, pero por cirugía bariátrica metabólica, es decir, por las causas metabólicas en sí, que también cuando evalúan las biopsias del hígado, en uno hablan de una regresión de fibrosis hasta del 40% de los pacientes, el otro estudio habla del 30% de los pacientes, y el último metaanálisis, que es del año 2022, habla de alrededor del 25% de los pacientes que logran regresionar la fibrosis perdiendo peso. Hay una variabilidad individual, ¿no?, para esta respuesta, pero hoy por hoy la mejor respuesta para regresión de la fibrosis es la pérdida de peso.